tenemos aquí con nosotros a Bruce McMaster, presidente de la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios. Muchas gracias por estar con nosotros, Bruce. El tema de las vacunas se ha vuelto un tema, ya que inició esta vacunación en Colombia, y todos los efectos que ha tenido, que otros países van más rápido que nosotros. Quisiera preguntarte por qué la ANDI tiene la posición de que le convendría al país que los empresarios empezaran a vacunar a sus empleados y tomaran esto de una forma, digamos, como bajo su tutela, siendo que el gobierno ha implementado toda esta vacunación pública. Sí, hay que decir que Colombia tiene una gran experiencia en vacunación, no solamente en la vacunación del COVID, sino tiene una gran experiencia en vacunación y en la mayoría, mejor dicho, prácticamente en todos los casos para atender otras enfermedades, el sector privado ha tenido un papel importantísimo, hasta el punto de que hay mercados, inclusive relativamente desarrollados, de vacunas como la de la influenza. Usted puede ir donde su médico y el médico le pone la vacuna de la influenza, o muchos otros casos. La excepción realmente ha sido la de tener el monopolio de la vacuna en el caso de la vacuna del COVID. Es la verdadera excepción. Ahora, ¿por qué se dio la excepción? Yo diría que tiene que ver con un hecho particular, y es el hecho de que había escasez de vacunas, dado que la vacuna ni siquiera se había inventado. Con escasez de vacunas, ¿qué quería o qué puede pretender el gobierno desde el punto de vista de política pública? Es decir, como las vacunas son escasas, vamos a cumplir un orden y sigamos el siguiente orden, que es el que a nosotros nos parece bien desde el punto de vista de política pública de salud. La pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿qué pasa cuando la escasez de vacunas sea superada? ¿Qué pasa cuando resulta que la vacuna ya se encuentra disponible y ya todo el mundo puede eventualmente acceder a ella, que es lo que probablemente va a suceder en los próximos meses? Nosotros no hemos querido tomar la tutela de la vacuna, ni mucho menos ni que la vacuna quede bajo nuestro programa, sino lo que hemos dicho es, una vez no haya escasez de vacunas, permitamos que las vacunas puedan, digamos, fluir libremente. Si uno logra eso, uno va a tener además mucha gente interesada en querer vacunar. Por ejemplo, el caso de las universidades. Conozco ya varios casos, de hecho yo soy parte de un consejo superior de una universidad donde básicamente se ha dicho, si tenemos la posibilidad de vacunar a nuestros estudiantes y tenemos la posibilidad de vacunar a nuestros profesores, lo haríamos. Inclusive lo haríamos a costo de la universidad. Pregunta, ¿qué le sucede a un país en donde sus universidades logran nuevamente operar, logran nuevamente volver a la normalidad? Y además todo ese grupo grande que hemos considerado el gran contagiador o contagiante, ¿qué pasa si ese grupo termina quedando cubierto rápidamente? Yo diría no pasan sino cosas buenas. Ahora, muy importante decir esto, nosotros no hemos pensado nunca en sustituir, ni en modificar, ni en cambiar un ápice del plan de vacunación del gobierno. El plan de vacunación del gobierno sigue, y sigue en el orden que además fue con sabiduría, diría yo, con buen criterio definido. Aquí lo que está pasando es que adicionalmente aparecen muchas otras alternativas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si hay más vacunas? ¿Qué pasa si le podemos poner a más gente? ¿Qué pasa si podemos acelerar la inmunidad? ¿Qué le va a pasar a la capacidad de contagio, al país, a la reactivación económica, a la tranquilidad? Ustedes saben, cuando uno hace una encuesta alrededor de cuál es el sentimiento, y lo han hecho muchas entidades, cuál es el sentimiento más común que se presentó durante el año 2020 dentro de la humanidad como un todo, el sentimiento fue miedo, fue temor. Es claro que si podemos superar eso, vamos a tener una mejor vida. De manera que esa es un poco la propuesta. La propuesta es que podamos fortalecerlo, que podamos llegarle a otros grupos que eventualmente no están tan rápido o previstos tan prioritariamente dentro del plan de vacunación del gobierno, y que podamos soportar y concurrir y adicionar y apoyar a todo el plan de vacunación. Déjame aclarar un concepto. La idea aquí sería que las empresas vacunaran a sus empleados, la universidad, a sus profesores y sus alumnos, o que personas privadas pudieran vender a cualquier persona la vacuna. ¿Cuál es la propuesta acá? Sí, la solicitud nuestra es que le permitan a las empresas vacunar a sus empleados, vacunar a los familiares de sus empleados. Inclusive hay empresas que han dicho, nosotros haríamos gratis vacunación en el entorno de nuestras empresas. Les voy a poner un caso, el caso de las petroleras. Petroleras que han dicho, en Orito, Putumayo seguramente se va a demorar llegando la vacunación, pero yo estoy presente allí. Y yo me comprometo a la población de Orito, Putumayo,
a vacunarla completamente, o de Tibú en el Catatumbo, o en Arauca, o en Casanare. Eso, por ejemplo, lo han dicho las petroleras, las mineras lo han dicho, y ahí habría un beneficio grande. Lo mismo pasa con las universidades. Nosotros vacunaríamos estudiantes y profesores. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, toda esa inmensa discusión que hay alrededor, por ejemplo, de FECODE, si logramos, por ejemplo, vacunar profesores, por dar ese ejemplo, probablemente ellos se sentirían más tranquilos y no estaríamos dando la discusión de la presencialidad que se está dando en este momento. De manera que la solicitud nuestra es esa. Ahora, seguramente más adelante, el día de mañana, esta vacuna, como todas las vacunas, será libremente comercializada, pero eso no es lo que estamos solicitando nosotros y no es esa la razón por la cual estamos presentando propuestas al gobierno, no es lo que queremos. Aquí otra pregunta. El gobierno ha comprado 40 millones de dosis. Pues algunas requieren dos, a otras requieren, Janssen se supone que requiere una. ¿Esto cómo afecta? ¿Se podría quedar el gobierno con vacunas compradas o cómo están viendo usted ese tema? Porque ya las pagamos, el gobierno ya pagó esas vacunas. Claro, ese sería un escenario buenísimo. Es decir, Colombia se vacunó antes de que se hubieran gastado las del gobierno y sería buenísimo por muchas razones, entre otras cosas porque es muy probable que se requieran vacunas para el año entrante. Entonces ya habríamos pagado parte de las vacunas. El ejemplo de Canadá es muy interesante. Canadá compró, dicen, 3 veces las vacunas que se necesitaban para su población. Pues bueno, Canadá ya dijo, sabe que por favor no me despaches esas vacunas, las prefiero el año 2022 y otras el 2023. Si quiere, disponga de ellas. De hecho, esa es una de las razones por las cuales están apareciendo vacunas en el mercado en este momento. Además de que las capacidades de producción se han aumentado significativamente. ¿Y por qué las quiero el año entrante? Dice Canadá. Primero, porque soy solidario con el mundo y tal, y vamos a ver, bueno, esa es una razón. Pero la otra, porque yo quiero que me la den con la cepa del año entrante. Y quiero que adicionalmente, si ya no se requiere la ultracongelación, pues hombre, que sean de más fácil manejo. Y eso es lo que ha venido pasando. De manera que eso no va a pasar. Es decir, o si pasara, significa que ya estamos todos inmunizados, en cuyo caso lo que podemos hacer realmente es hacer una gran celebración nacional alrededor de que ya lo pudimos hacer. Otra pregunta, tal vez la última, Bruce, es que todo este tema de la vacunación, como el personal médico está ocupado atendiendo casos de COVID, ha sido complicado también encontrar gente que vacune, que tenga el conocimiento para estas vacunas. Aunque mencionaste al principio que el sector privado pues, ha manejado vacunas, ¿esto no quitaría personal asistencial del sector público para que fuera a trabajar al sector privado? Esa pregunta es muy buena y es muy buena porque es una de las preocupaciones del gobierno. El gobierno dice, yo tengo 7.000 vacunadores y usted me los va a quitar. Yo creo que tiene que haber un compromiso muy robusto de parte del sector privado para que no le quite ni uno de esos 7.000 vacunadores. Pero la cantidad de personas que serían capaces de poner la vacuna es inmensa. Y por decir algo, este fin de semana me llamaron las sociedades de odontólogos para darles una idea y un montón de dijeron, nosotros como odontólogos necesitamos salir de esto lo antes posible y como seres humanos, entonces por ejemplo estaríamos dispuestos. Les va a sorprender lo que voy a decir. Los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, los auxiliares de enfermería, lo cierto es que poner la vacuna no tiene mayor misterio como todos sabemos. El misterio está en que haya entidades que sepan cómo manipularla antes y tenemos que asegurar que eso se dé. Recuerden que Colombia tiene una institucionalidad fuerte que toca el tema de salud. Y les voy a dar algunos ejemplos. EPS, compañías de medicina prepagada. IPS, que son todos los prestadores, hospitales y demás. Las compañías de aseguradores de riesgo laborales, las ARPs, e incluso, y esto es muy importante, hay un universo muy interesante alrededor de las cajas de compensación familiar, que además tienen a casi todos los empleados formales y tienen a todas sus familias cubiertos. De manera que hay la oportunidad es de oro. Mucha gente estaría dispuesta seguramente a participar de esto, pero me sorprendió el tema de los odontólogos. Muchos odontólogos me dijeron, yo por supuesto no soy vacunador, no estudié para ser vacunador, pero si a mí me toca hacer jornadas de vacunación, las hago sin ningún misterio. Ok, entonces ahora sí la última. ¿Qué se necesita para que para que el sector privado entonces pueda empezar a vacunar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? Yo diría que básicamente que nos den un marco regulatorio para poder salir a negociar. Es que no estamos pudiendo ni siquiera salir a negociar. Nadie nos va a vender una vacuna, una sola, a nosotros, mientras sea ilegal, porque lo es hoy en día, pretender importar una vacuna si usted no es el gobierno. Entonces necesitamos un marco regulatorio donde nos digan, vea, usted lo puede hacer de esta forma, como lo hace con tantos otros medicamentos, inclusive algunos significativamente más sofisticados y delicados que la misma vacuna. Prepárese para vacunar,
asegúrese de no quitarme ni un recurso, ni recursos de vacunas, ni recursos de vacunadores, ni de turnos, ni de nada, para que yo pueda cumplir mi plan nacional de vacunación. Y una cosa muy importante, es muy importante que el gobierno cumpla con su plan nacional de vacunación. Para que uno pueda hacer esto otro, tiene que ser realmente como un mecanismo concurrente, es decir, realmente subsidiario al plan primordial y principal, que es el que el gobierno ha definido. Y esto sería básicamente adicional. Y yo diría, cada nueva vacuna, cada nueva persona vacunada va a ser realmente un inmenso beneficio para la sociedad individual, porque aquí todos dependemos de todos. Correcto, correcto, Bruce. Te agradezco mucho tu tiempo y las aclaraciones que nos has dado.